FB Área Andina S.A. les da la más cordial bienvenida a estas capacitaciones vía YouTube. Para nosotros va a ser muy importante la presencia de ustedes, personas que estén interesados en aprender a instalar productos hidrosanitarios. ¿Cómo hacerlo bien? Va a ser importante que nos sigan en este canal. Pues bienvenidos a estos módulos. FB es el único fabricante de grifería y sanitarios en el país, algo que nos enorgullece. FB, como muchas de las empresas, dispone de todos los certificados nacionales e internacionales. En esta capacitación vamos a topar el tema de instalaciones hidrosanitarias cuidando principios hidráulicos básicos, que es lo más importante para que nuestras instalaciones sean bien realizadas. Acá va a servir para que los interesados, sean arquitectos, ingenieros, instaladores y hasta el público en general, con este conocimiento puedan realizar adecuadamente las instalaciones. Entonces, vamos a pasar viendo las diferentes charlas técnicas que vamos a impartir en este primer encuentro. FB evidentemente está muy centralizado en todo lo que es el ahorro de agua, el ecoconsumo. FB es líder de fabricación y grifería y estamos muy conscientes de la importancia de cuidar y ahorrar el agua. Y justamente este es el tema que nos trae a hacer esta capacitación, a cuidar, a ahorrar el agua y a dar un muy buen servicio. ¿Y qué mejor que entendamos nosotros el tema de instalaciones hidrosanitarios a fin de no cometer errores, ¿no es cierto? Errores en la instalación. ¿Sí? Y justamente nosotros queremos compartir esta información técnica sobre principios hidráulicos viendo las siguientes presentaciones. Para todos es conocido que nosotros vamos a trabajar con agua. Y al trabajar con agua, esta agua siempre vamos a captar en algún recipiente. Para entenderlo mucho mejor, miren este gráfico. El empuje que genera el agua está generando un empuje directamente proporcional hacia el fondo, los lados, las partes laterales y hacia arriba del tanque que recibe o contiene el agua. Vemos que el agua está contenida en un recipiente. Evidentemente el agua, por su peso, genera un empuje y este empuje es directamente proporcional en el fondo del recipiente hacia los lados, hacia arriba y hacia los vértices. De tal manera que el énfasis que le vamos a dar para la cisterna, el tanque, tiene que ser igual. Todas las paredes laterales y el fondo tienen que resistir igual. Se debe constructivamente hacer este trabajo de no minimizar estos espesores, ¿no? Hacerlo constructivamente correcto. El empuje entonces es la presión que genera el agua. En hidráulica, cuando les hablen de empuje, están hablando de presión. Compartamos la siguiente gráfica. En el sistema métrico decimal, en muchos de nuestros países, se aplica este sistema, donde se mide esta presión o empuje por el peso del agua sobre la superficie donde se aplica, es decir, kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el tema de gravedad, es importante también conocer que mientras más alta es la columna de agua, el empuje o la presión es mucho mayor en la parte inferior. A este sistema de medición de presión
que lo aplican en varios países, se lo conoce como metros columna de agua. Mientras más alta es la columna de agua, más peso, más presión vamos a tener en el fondo o a la salida del ejercicio. En presiones domiciliarias es importante conocer que tenemos nosotros dos presiones. La una es una presión estática y esto se refiere a la presión cuando el agua está en estado de quietud. En otras palabras, cuando todo el sistema está cerrado, no hay una sola boca de salida, ahí tenemos una presión estática. Y cuando ya en un ejercicio como el que podemos ver acá, instalamos al final una llave de jardín en este caso, esta llave al estar abierta generamos una presión dinámica. ¿Qué es importante en instalaciones domiciliarias? Es importante que mi presión estática sea la adecuada para que haya una presión dinámica adecuada. Sin presión estática no voy a lograr tener una presión dinámica adecuada. Importante conocer también que en este ejercicio, cuando nosotros hacemos instalaciones hidrosanitarias, a lo largo del bajante, donde tenemos un tanque elevado y un bajante, están colocados acá tubos paralelos verticales. Esto se denominan vasos comunicantes. A eso es importante tener claro de que los vasos comunicantes se van a llenar en el mismo nivel, a la misma altura del tanque elevado, como lo vemos en la gráfica. Cuando se vacían este caudal, los vasos comunicantes van bajando simultáneamente de forma igual. No porque un vaso comunicante esté primero, segundo, tercero, vayan a pensar que se va a ir bajando este vaso comunicante porque está primero. No, los tres en este caso van a bajar simultáneamente y de forma igual. La siguiente lámina menciona lo importante que es lo que les decía, el tema de metros columna de agua. Hay países, como les refería, que utilizan este sistema, metros de columna de agua, donde el tanque lo tienen en la parte superior del edificio y a partir de o aprovechando gravedad distribuyen todo el agua a la parte inferior, a los diferentes pisos o locales húmedos que se los conoce. Este sistema de presurización por gravedad en muchos países no lo podemos aplicar porque puede ser considerado un país que está dentro de un centro de temblores, terremotos, está afectando el tema telúrico. Imagínense entonces que si un tanque está en la parte superior del edificio, este puede generar una presión contraria a lo que se denomina péndulos de reloj invertido, y esto genera mayor esfuerzo a la estructura del edificio, y por eso hay normativas constructivas que prohíben hacer esta distribución por gravedad de arriba hacia abajo. Claro está que si el ingeniero estructural pone su certificación de que el edificio va a soportar cargas dinámicas, cargas estáticas en la parte superior, bien lo pueden hacer, bien pueden aplicar este sistema por gravedad. Pero en términos generales, el sistema de presurización domiciliaria en la mayoría de los países en Sudamérica es desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. ¿Correcto?
les comparto la siguiente lámina. Es importante que cuando nosotros diseñemos nuestra red o nuestro montante de agua potable, siempre busquemos dar soluciones prácticas, y estas soluciones prácticas pueden ser inclusive soluciones muy sencillas, ¿no? Como por ejemplo, estamos viendo acá en la diapositiva, la construcción en nuestra red de cámaras de aire. Estas cámaras de aire nos va a ayudar a nosotros nos va a ayudar para sostener la presión, en algunos casos aumentar un poco la presión, y algo muy importante, nos va a servir para minimizar los efectos de vibraciones, de golpes de ariete en nuestra red. En el gráfico del lado izquierdo ustedes notan que la llave de jardín en este caso está cerrada. ¿Qué es lo que pasa? Y el agua entra y va llenando todo el tubo, y en la parte superior hemos construido una cámara con mayor diámetro de tubería. La norma o la recomendación práctica se dice que si la tubería o del montante en este caso es de media pulgada, nuestra cámara de aire sea del doble del diámetro de la tubería de la red. En este caso podríamos construir esta botella en 1 pulgada. Noten que en la parte superior de la cámara de aire está debidamente taponada. ¿Para qué? Para que cuando el agua llene esos espacios va a encontrar aire, y este aire va a comprimirse. Al estar comprimido el aire, está esperando a que haya una apertura de una salida de una grifería en este caso, y en ese momento va a generar ¿qué? Va a generar una contrapresión, va a aumentar la presión, y previamente este aire que fue comprimido fue como un colchón que minimizó el golpe de ariete, las vibraciones, y la tubería no le va a vibrar y no va a tener estos efectos nocivos en la red. De tal manera que en el lado derecho, cuando el ejercicio nos muestra que la llave se abre, este aire que estaba comprimido se dilata y empuja hacia abajo, generando un flujo adecuado, generando que no haya intermitencias en la salida de agua, y por consiguiente el producto va a trabajar sin ningún problema. Entonces recuerden, es importante trabajar y ponerle énfasis al tema de cámaras de aire. La siguiente lámina muestra los efectos que justamente estas vibraciones, estos golpes de ariete producen, no solamente en el funcionamiento de la grifería, sino también en las redes. La vibración puede ser tan fuerte que podemos estar poniendo en riesgo la tubería del montante que posiblemente o generalmente están empotradas en las paredes de un edificio. Imagínense lo difícil que va a ser reparar una tubería rota por golpes de ariete, ¿no es cierto? Va a ser súper importante entonces que le tomemos mucho énfasis a este tema de las vibraciones del golpe de ariete. En esta diapositiva vamos a hablarles de las válvulas reguladoras de presión, porque la pregunta obviamente nace. Entonces, si yo tengo una vibración por exceso de presión, me genera este exceso de presión un golpe de ariete, ¿cómo minimizar o cómo eliminar? Una de las formas fue práctica construyendo cámaras de aire, pero muchas veces la presión es tan alta que estas cámaras de aire no alcanzan a minimizar este golpe de ariete, estas vibraciones, y ahí se requiere utilizar ya accesorios específicos. FB les invita a que miren nuestro portafolio de productos. Nuestro portafolio de productos
comienza desde la utilización de llaves esféricas, llaves de compuerta, de paso, ¿no? Después del medidor recomendamos que ésta sea esférica o de compuerta que permiten paso directo. Luego les invitamos a que instalen la válvula check. Más que por normativa, es un requerimiento de la red. Esta válvula check permite el flujo de agua hacia adelante y por cualquier motivo que sea, se vaya a ir la presión de acometida de agua hacia el local húmedo, esta válvula check evita que el agua retorne al sistema. Adicionalmente, esta válvula check en algo minimiza también los golpes de ariete, las vibraciones. Si la medida de presión domiciliaria sobrepasa los 80 psi, es superior a este rango, estamos generalmente pensando ya que hay una sobrepresión y hay una vibración que va a generar estos defectos de funcionamiento. Y acá es lo que les invitamos a que instalen una válvula reguladora de presión FB. La siguiente lámina podemos nosotros ver los diferentes códigos. Tenemos medidas de válvulas reguladoras de media pulgada, de 3/4, ¿no? ¿Cómo yo selecciono esta válvula? ¿Cómo sé que debo tener instalado una reguladora? Hay indicios que la propia obra nos da. Obviamente, si no hemos medido la presión, en la noche, cuando no hay efectos de simultaneidad de uso en un domicilio, va a generarse estas vibraciones, estos golpes de ariete. En la noche puede haber que los herrajes o las griferías que están en los depósitos de los inodoros no trabajen adecuadamente y comiencen a soltar la presión y genera un ruido de flujo de agua y muchas veces ese ruidito no deja dormir. Y lo más grave, más que es que hay un desperdicio de agua, ¿no? De agua, y eso tenemos que solucionar. ¿Cómo solucionar? A través de instalar una reguladora de presión. ¿Cuál es el rango que yo debo conocer? Para que todas las griferías y sanitarios trabajen adecuadamente, el rango de presión a nivel mundial, domiciliario, esta presión es mínimo 10 y máximo 80 psi. 80 psi, que es libras por pulgada cuadrada. La siguiente diapositiva nos va a indicar cómo nosotros debemos realizar una instalación adecuada desde el medidor. El medidor es responsabilidad de la municipalidad. Nos da el medidor, nos brinda el medidor y nosotros tenemos que agregar ya por cuenta del usuario la llave de paso. La primera llave de paso recomendamos que sea esférica o de compuerta de paso directo. Es importante para no perder presión ni caudal desde el inicio, cuidar presión y caudal. Luego tenemos una válvula check que es importante instalar luego de esta llave de paso para evitar que el agua, una vez que haya un corte de presión de la municipalidad, pues esta agua no retorne hacia la red, sino que siempre siga la línea de flujo hacia adelante. En este punto es importante que nosotros hagamos una medición de qué presión dispone la red, y para eso nosotros recomendamos que esta presión se la mida en la noche, donde no haya efectos de simultaneidad de uso y realmente podamos tomar una medida de presión adecuada para poder diseñar la reguladora y sobre todo para poder calibrar a la válvula reguladora. Luego instalamos la válvula reguladora, luego en algunos ejercicios domiciliarios
se debería instalar un filtro de sedimentación. Esta es la instalación tipo que recomendaríamos. Luego pasamos a ver el tema de diseños de redes o montajes de agua potable. En este aspecto no está escrito, no está en normativas obligatorias que el constructor deba instalar la tubería oculta en paredes. Hay ciertos países que tipifican esto, pero hay muchos países que no lo hacen. Por eso nosotros estos tips de instalación recomendaríamos seguir una norma tradicional, en este caso que sería la instalación de tubería en bloques, en ladrillo, ¿no es cierto?, en paredes gruesas como estas. Ahí la recomendación es que la tubería de agua fría sea instalada a 10 centímetros de piso terminado, y sobre la tubería de agua fría, la de agua caliente con una separación de otros 10 centímetros de separación. En esta gráfica ustedes pueden notar y observar que las separaciones de los montantes verticales incluyen cámaras de aire, que es lo que habíamos recomendado en los videos anteriores. Esta siguiente gráfica del diseño de redes, donde se menciona y se lo puede ver ya en forma frontal cómo está instalada la tubería de agua caliente y agua fría. Agua caliente al lado izquierdo. Obviamente el usuario está frente al lavamanos y por norma se debe instalar la tubería de agua caliente al lado izquierdo y la de agua fría al lado derecho. En esta gráfica, en la parte de lavamanos, corte lateral de lavamanos, podemos notar la cámara de aire, como también hacemos la prolongación, ¿sí? Estas normas, estas medidas son importantes que cuiden, porque es muy usual que las alturas y separaciones las alteren. Más adelante en nuestros siguientes módulos les vamos a dar las distancias y separaciones para los aparatos hidrosanitarios. Cuando se trata de diseños de redes de distribuciones que no son posibles hacerlos por paredes y que por necesidad constructiva los edificios necesiten realizarse distribuciones aéreas, este es un ejemplo de un detalle de instalaciones sanitarias aéreas, ¿no?, que la pueden aplicar. En la siguiente lámina vamos a ver lo importante de definir y construir adecuadamente ventilaciones y colectores. Una de las prioridades básicas de las instalaciones hidrosanitarias es precautelar la salud de los usuarios. ¿Cómo vamos a precautelar? Obviamente haciendo muy bien las instalaciones sanitarias. Cuando se trata de colectores, de ventilaciones, estamos entrando ya a la conducción de aguas servidas, aguas inmundas, aguas cloacales, aguas lluvias. Y estos colectores y estas ventilaciones tienen que ser fabricadas o construidas bajo normativas. Aquí algunos tips que me permito señalar. En el gráfico ustedes pueden ver que hay dos ventilaciones paralelas verticales, la una delgada, la otra de mayor diámetro. Normalmente la ventilación primaria es la de mayor diámetro. Se utiliza tubería de 4 pulgadas o tubería de 110 milímetros. Tuberías para los colectores son
empleados tuberías también de 4 pulgadas. Importante notar que en el gráfico se ve que esta ventilación vertical debe tener siempre una toma de aire. Luego vamos bajando y vamos viendo que la ventilación tiene que ser unida con accesorios, y estos accesorios son codos a 45 grados, nunca codos a 90 grados. Y luego la parte inferior, nótese que también vamos formando un pie de bajante, el registro por donde podríamos destapar. Miren en la parte inferior del gráfico, ahí se forma un pie de bajante y un registro por donde podamos hacer algún tipo de control. Es súper importante que la inclinación del colector sea una inclinación que esté dentro del rango de 1 a 1.5% de inclinación. En la siguiente lámina vamos a ver los efectos de ventilación. Al lado izquierdo, de color rosado, hemos graficado en esta diapositiva un inodoro que no tiene toma de aire. Y al lado derecho, nótese que el inodoro sí tiene toma de aire. ¿Qué pasa en el efecto en el lado izquierdo? Cuando no tiene toma de aire, es usual que los sólidos, los detritus o sólidos en general, mezclados con el agua, comiencen a bajar por la ventilación. Y obviamente, si estos sifones son vaciados por este efecto, vamos a tener un serio problema de insalubridad, mal olor, insalubridad, contaminación del ambiente, y eso es totalmente nocivo. ¿Cómo evitar? Simplemente cuidando que la ventilación tenga la toma de aire en la terraza. Y noten ustedes, cuando tenemos esto en el lado derecho de la diapositiva, ahí ya no se forma un pistón compacto como era el ejercicio del lado izquierdo, sino acá ya se forma literalmente un anillo, donde por el centro del sólido y del líquido genera o pasa pasa aire. Y al pasar aire aliviana este anillo y la descarga se lo hace mucho más lenta, suave, y no tenemos el riesgo de vaciar los sifones o trampas del piso, como lo pueden ver en el gráfico. La siguiente lámina recomendamos la inclinación. ¿Cuál es la inclinación adecuada? Evidentemente, si la tubería está cero, sin inclinación, los sólidos con el líquido se van a detener. Muchos creen que hay que dar una inclinación muy amplia, y no siempre esa es la solución, más bien puede ser otro problema, generar otro problema. En este caso, cuando damos mucha inclinación, ¿no?, los sólidos igual se detienen. ¿Por qué? Porque el agua, por velocidad centrífuga, va hacia las paredes del tubo y no arrastra a los sólidos que están depositados en la base. Entonces, lo que recomendamos es cuidar que nuestra inclinación de los colectores estén dentro de este rango entre 1 a 20 y 1 a 60. Y en las construcciones domiciliarias, con que tengamos de 1 a 1.5% de inclinación, será lo recomendable. ¿Para qué sirven estas ventilaciones? ¿Dónde dan efecto positivo? El primer beneficiado de una ventilación bien construida es un inodoro. Este inodoro es el que va a trabajar con mucha eficiencia, no va a haber fallos, sobre todo en lo que buscamos en las descargas de los inodoros.
Acá es importante en el gráfico del inodoro mencionar que los inodoros deben ser regulados adecuadamente hacia la línea de altura en el depósito. Si no está bien regulado, la columna de agua está muy abajo, pues evidentemente vamos a tener un fallo en el momento de accionar y no va a tener la suficiente carga de agua ni el empuje adecuado para llevar el agua hacia la ventilación, hacia los colectores. Una de las principales fallas para que no funcionen los inodoros, evidentemente, es la falta de aire en el sistema, como lo habíamos mencionado. En normas hidrosanitarias se pide que los colectores de aparatos, que son las tuberías, como ven en este gráfico, están construidas en el piso. Estos colectores deben recoger las aguas servidas del pie de ducha, del bidet, del inodoro, del lavamanos y ser llevadas hacia la ventilación primaria. La norma que se pide acá, lo que debemos cuidar, es que el colector del inodoro no deba tener ningún aparato instalado en la parte posterior de este codo. El inodoro tiene que tener una vía directa y única para el inodoro. Y por delante sí podemos conectar el pie de ducha, el bidet, el lavamanos e inclusive podríamos poner el registro o la rejilla de piso o la trampa de piso, como ustedes pueden ver en el gráfico. Con estas indicaciones no vamos a tener problemas para que un inodoro, sea cualquier modelo, ya sea un Neovac como el que FB les presenta, un inodoro electrónico, va a funcionar perfectamente. Recomendamos en esta parte tener cuidado con ciertos aspectos constructivos. En la instalación de inodoros es importante que nosotros observemos la distancia de pared al eje del inodoro a 12 pulgadas, 305 milímetros. Eso en la mayoría de los países de Sudamérica está estipulado que sea 12 pulgadas o 305 milímetros. Sin embargo, es importante mencionar que aquellas personas que se dedican a la instalación, al diseño, a la parte constructiva, revisen el modelo de los inodoros, porque hay casos que son inodoros que tienen una diferente medida, pueden tener 28, 25, 27 centímetros, y ahí obviamente al asentar el inodoro en el colector va a haber una interferencia de agujeros entre el agujero del colector y el agujero de salida del inodoro. Es importante en esta diapositiva, vamos a ver los herrajes más comunes que se utilizan en el mercado. Estos herrajes o griferías constructivamente están elaborados con una válvula de admisión, una válvula de descarga, un flapper. Y FB acá ha incorporado algo que les va a ayudar mucho, es en el interior de la válvula de admisión se ha incorporado un filtro, es el que va a evitar que las impurezas pasen al sistema, dañen el sistema de cierre de los herrajes y esto conlleve a que no funcione correctamente el herraje. ¿Qué es importante acá? Cuando el cliente menciona que no pasa agua hacia el depósito, es muy probable que las impurezas que en toda obra existe pasan. Hay agua que arrastra, agua potable que arrastra muchas impurezas, se alojan y taponan el paso de agua. Al tapar el paso de agua, evidentemente lo vamos a tener llenado el tanque y ahí recomendamos desconectar la manguera
y sacar el filtro y limpiar. Es un trabajo muy sencillo, pero algo muy importante que FB ha visto con la necesidad de dar mayor vida útil a sus elementos, en este caso a los herrajes. Actualmente existen diferentes modelos de herrajes, de válvulas de admisión, válvulas de descarga. Acá les invitamos a que miren esta probabilidad de poder utilizar una válvula regular que reemplaza sin ningún problema a los herrajes estándar. No hay ningún problema en tanto en cuanto estén dentro del largo o la altura del tanque donde lo requieran. Nuestras válvulas de admisión están testeadas en fábrica hasta con 125 psi. Recuerden, la presión domiciliaria debe estar entre 20 a 50 psi y si fuese el máximo permitido sería máximo 80 psi, de tal manera que tenemos un buen rango de presión como para que nuestras válvulas de admisión trabajen sin ningún problema cuando haya picos de presión que no estén controladas. Estas igual tienen filtro, es de fácil limpieza y de fácil instalación. FB incorpora en sus productos hojas de instalación. Les invitamos a que visiten el canal YouTube, visiten nuestros diferentes productos y puedan dejarse guiar sobre cómo manipular, cómo armar, cómo instalar. Evidentemente, como toda empresa, nosotros otorgamos una garantía a nuestros productos. Esta garantía está fundamentada en que todos los procesos de fabricación fueron debidamente revisados, estipulados, especificados de acuerdo a normas nacionales, a normas internacionales. Y por eso pues nos permitimos dar una garantía bastante explícita sobre los diferentes productos. Una instalación bien realizada va a generar que el producto trabaje perfectamente, va a ahorrar agua, vamos a economizar la facturación mensual y vamos a aportar con el planeta. FB siempre estará dispuesto a atender cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier objeción. Por eso nosotros compartimos con ustedes para Ecuador la línea 1-800, nuestros números del WhatsApp, correos, nuestras direcciones electrónicas para atender cualquier objeción, cualquier reclamo y sobre todo cualquier inquietud que ustedes tengan sobre las instalaciones, sobre el manejo de nuestros productos. Muchas gracias.